Bueno, vamos a dar origen o comienzo a esta clase que es en realidad, quería decir el origen de la vida, la primera clase de la unidad número 2, acerca justamente de este tema que es el origen de la vida. Recuerden que la unidad número 1, si bien tienen el PowerPoint en el aula virtual, es una unidad que recomendamos que ustedes vean, que lean, pero que finalmente no se evalúa ni en parciales ni en exámenes finales. En esta unidad comenzaremos a ver lo que es la vida, corrientes o hipótesis acerca de cómo se ha originado la vida y lo que tiene que ver con los niveles de organización y las características de los seres vivos. Para continuar con lo que tiene que ver ya en la unidad siguiente con la composición química de los seres vivos. Pero primero tenemos que ver justamente los seres vivos. ¿Qué es la vida? Bueno, claramente vamos a responder desde un punto de vista biológico, no desde otro punto de vista, y vamos a decir que la vida implica que eh, se nace, se crece, se reproduce y se muere. Y a lo largo de todo ello va atravesando lo que es la evolución. En este sentido, vamos a decir que el objetivo de la vida, además de nacer, crecer y finalmente morir, es reproducirse o autoperpetuar la especie, que como veremos más adelante es una característica de los seres vivos. En cualquier caso, también veremos que un ser vivo es un sistema físico, químico, biológico, que es capaz, como mínimo, de mantener un medio interno distinto al medio externo y transferir su información genética a lo largo de distintas generaciones y, por supuesto, a medida que pasa el tiempo, ir evolucionando. Desde este punto de vista biológico, tanto esa flor, como vemos allí, o la mariposa, o nosotros, seres humanos, somos considerados seres vivos con estas características simples, que más adelante vamos a ver otras además de esto. Los seres vivos se han formado de acuerdo a distintas hipótesis en la Tierra hace mucho tiempo atrás. En este sentido, cabe aclarar que vamos a hablar de hipótesis. Claramente nadie pudo estar, o al menos ningún humano estuvo hace mucho tiempo atrás, fíjense en unos 3.500 millones de años, de tal manera que vamos a hablar solamente de hipótesis. Vamos a plantear justamente hipótesis que se supone que explican, pero que ninguna de ellas pudo comprobar o pudo estar allí al momento del origen de la vida. Sí sabemos por distintos datos fósiles y técnicas que la edad de la Tierra tiene aproximadamente unos 4.600 millones de años, lo mismo que prácticamente todo el sistema solar. Los primeros fósiles, al menos los que se han encontrado hasta el momento, los más antiguos, tienen una antigüedad de 3.500 millones de años. Por lo tanto, fíjense en que hay una diferencia de 1.000 millones de años entre la aparición de la Tierra y los fósiles más antiguos. De tal manera que la pregunta que surge es, ¿qué pasó en esos 1.000 millones de años? Y que nos puede ayudar a explicar cómo se originó la vida. En este sentido, vamos a empezar a plantear distintas teorías acerca del origen de la vida. Vamos a ver lo que es el creacionismo, la generación espontánea, la teoría del origen físico-químico de la vida y la pangenesia. A medida que pasa el tiempo, nuevas hipótesis van surgiendo, pero bueno, estas son las más reconocidas a nivel de la comunidad científica. El creacionismo va ligada a las distintas religiones, católica o la que fuese. En cualquier caso, se sostiene que la vida en la Tierra se originó por una fuerza sobrenatural. Puede ser un dios o, bueno, lo que plantea cada religión. Más allá de esta cuestión,
es importante entender que desde el creacionismo se plantea esta característica que es el inmovilismo de las especies. ¿Qué significa eso? En primer lugar, que cada especie se habría originado separada una de la otra y que desde el origen de esa especie no, o esa especie no experimenta ninguna modificación a lo largo de mucho tiempo. Por eso de allí se habla del inmovilismo. También esto nos permite entender, cuando veamos al final de la materia lo que es evolución, cómo de alguna manera los conceptos de Darwin fueron bastante cuestionados desde las distintas religiones. Bueno, justamente tiene que ver con, o uno de los puntos que tiene que ver es justamente la panspermia. Sostiene que no es que llegó un extraterrestre a la Tierra, porque al menos no hay evidencia de ello, a pesar que uno puede escuchar o leer distintas hipótesis acerca de ello. El universo es tan vasto que existen miles de millones de estrellas similares a nuestro Sol. Cada una de esas estrellas tiene planetas que muchos de ellos son habitables. En ese sentido, es prácticamente imposible entender o sostener que no existe vida extraterrestre. Lo que pasa es que las distancias son tan grandes, tan enormes entre una estrella y la otra, que probablemente esa sea la explicación de por qué aún no hemos hallado vida extraterrestre. Pero lo que sí es cierto que a la Tierra, a lo largo de toda su historia, actualmente y seguramente en el futuro, ha sido golpeada por cometas, por meteoritos, y la panspermia sostiene que en esas piedras que golpean a la Tierra, en muchas de ellas, y esto hay evidencia, se han encontrado moléculas orgánicas. Vamos a ver que esas moléculas orgánicas fueron justamente las que dieron lugar a la vida. Entonces, la panspermia sostiene no que llegó vida a través de un meteorito, sino que llegaron los componentes necesarios para que se desarrolle la vida a través del meteorito. La generación espontánea fue propuesta por Aristóteles allá en los tiempos de los griegos antiguos. Bueno, claramente no tenían herramientas como un microscopio o una lupa para entender cómo se originaba la vida. Ellos, o Aristóteles, sostenía al plantear esta hipótesis que la vida se originaba espontáneamente a partir de materia inerte. Surgía, no había una explicación por qué, pero surgía la vida a partir de eso. Esto fíjense que estuvo durante mucho tiempo que sigue prosperando la comunidad científica hasta que allá en el siglo XVII un médico italiano, Redi, no creyendo la hipótesis de la generación espontánea, intentó demostrar que esa teoría no era correcta. En ese sentido, él puso pedazos de carne en frascos, algunos abiertos, otros que estaban muy cerrados, y a los pocos días encontró gusanos en algunos de esos frascos. El tema es que, disculpen que tengo que ver porque sentí un mensaje. El tema que les decía que eh, finalmente Reddit, si bien quiso demostrar que esta teoría no era correcta, pero no pudo, por no tener las herramientas suficientes como un microscopio o una lupa, y no pudo demostrar que finalmente los gusanos surgían a partir de pequeños huevos que ponían las moscas. Pasaron unos años más tarde, Pasteur, donde, con un experimento bastante similar, pero claro, ya con
herramientas como lupas, microscopios, sí pudo demostrar que la generación espontánea era una teoría incorrecta. A partir de allí, y esto lo vamos a retomar en célula, surge el concepto de biogénesis, o sea que todo ser vivo procede de otro ser vivo. Entonces, no es que la vida surgía de materia inerte, sin vida, sino que de alguna manera la vida surgía de otra vida o de otro ser vivo. Ahora bien, hoy en día la teoría más aceptada acerca de cómo se originó la vida es la teoría del origen físico-químico de la vida, propuesta por Oparin y el inglés Haldane. Eh, Igualmente siempre se dice que fue más Oparin el que aportó esta teoría. Oparin, él propuso que la vida se había formado en nuestra tierra primitiva, y esa tierra primitiva es importante entender que las condiciones de la misma no eran las actuales. De hecho, no se diferenciaban bastante a lo que es la tierra actual. ¿Por qué es una de las teorías más aceptadas? Bueno, porque Oparin en el laboratorio de alguna manera trató de replicar esas condiciones de la Tierra de hace muchos años y vio que justamente a través de reacciones físicas y químicas se daban origen o se dio origen en el laboratorio a estas moléculas orgánicas que, vamos a ver, permitieron el desarrollo de la vida. O sea que, por supuesto, sin saber cómo era la Tierra originalmente, pero aún así, tratando de replicar las condiciones de ese momento, Oparin pudo demostrar que fuerzas físicas y químicas daban origen, más que la vida, a moléculas orgánicas que sí van a permitir el desarrollo de la vida. Entonces, de alguna manera debemos entender que la teoría postula que en la Tierra primitiva las condiciones no eran para nada iguales a las de ahora. Entonces, primero, había muy poco o prácticamente nada de oxígeno en forma gaseosa, como lo tenemos ahora, no solamente en la atmósfera, sino también disuelto en el agua. Los cuatro elementos átomos principales que, fíjense, prácticamente explican el 95% de los tejidos vivos actualmente, ya estaban disponibles. Esos cuatro elementos son el hidrógeno, el oxígeno, no en forma gaseosa, claro está, el carbono y el nitrógeno. Estos elementos ya estaban disponibles, ya sea en forma libre o formando parte de estos compuestos, en la atmósfera y en las aguas de la Tierra primitiva. De que no había oxígeno, al menos como en forma de gas, como ahora, y sí había los cuatro elementos que vamos a ver que van a dar origen o forman constitutivamente los seres vivos actuales. Entonces, aquí introducimos un concepto que son las biomoléculas. Una molécula, como vamos a ver la clase que viene, es la unión de dos o más átomos. También vamos a ver que existen enlaces covalentes, enlaces iónicos. Bio hace referencia a vida, o sea, son las moléculas de la vida, podríamos decir. En el sentido que, si bien las biomoléculas no tienen vida, pero sí permiten el desarrollo de la vida. Entonces, en esa tierra primitiva existían radiaciones solares, porque no había oxígeno, no había una capa de ozono que nos protegiera, descargas eléctricas, y todo eso tenía o dio la energía suficiente para que se fueran formando las biomoléculas. Estos compuestos, estos elementos que decíamos recién, el hidrógeno, el carbono, el oxígeno, por fuerzas
físicas como las radiaciones solares y las descargas eléctricas se fueron uniendo y así formando las biomoléculas. Entonces, origen físico, porque las radiaciones solares, las descargas eléctricas, esas fuerzas físicas hicieron que elementos aislados se fueran uniendo en moléculas. Esa es la parte química. Y fundamentalmente las biomoléculas. Entonces, la idea es que los compuestos orgánicos que se iban formando por estas fuerzas físicas, ya en ese tiempo llovía y fueron arrastrados a lo largo de miles de millones de años formando los mares. Oparin llamó a estos mares el caldo primitivo, en el sentido que allí se estaba formando la vida, o al menos, como dijimos, las biomoléculas. En ese sentido, una hipótesis o un hecho que ayuda a que explique por qué la vida se originó en esos mares primitivos es justamente porque estas moléculas complejas, estas biomoléculas, si hubiesen estado fuera del agua, la radiación ultravioleta de ese momento las hubiese destruido por completo. En el agua, al tener protección y al funcionar como filtro, el agua, eso hizo que justamente en ese medio hubiesen logrado persistir. En este sentido, Oparin llamó la evolución prebiológica o prebiótica, pre es antes de la vida, ¿sí? Porque, bueno, a decir, estas biomoléculas no tienen vida propia, pero sí van a ser los constituyentes fundamentales para el desarrollo de la vida. Entonces, una de las primeras características que fueron desarrollando esas biomoléculas fue desarrollar de alguna manera una capa como una pielcita que permitió diferenciar un medio externo distinto del externo. El medio interno, al diferenciarse del externo, permitió que ocurriesen reacciones químicas particulares y a la vez intercambiar materia y energía. Entonces, estas macromoléculas que se fueron juntando entre sí y que se separaron del medio externo, Oparin los llamó los coacervados. Esos coacervados en el caldo primitivo son muy grandes y a medida que se iban formando cada vez más, justamente aumentaban la posibilidad de la formación de nuevos conglomerados, de nuevos coacervados. Fíjense en que Oparin en el laboratorio, por eso les decía que una de las teorías más aceptadas, pudo demostrar la aparición de esos coacervados. Entonces, repasemos un poquito. La atmósfera, que no era como la conocemos actualmente, porque lo menos que tenía era oxígeno gaseoso, a través de las reacciones de radiación ultravioleta, más las descargas eléctricas, los elementos se fueron juntando y fueron formando primero moléculas inorgánicas, luego las biomoléculas, por eso no son reacciones químicas. Estas moléculas orgánicas se fueron juntando formando moléculas muy grandes, de allí el nombre de macromoléculas, y que Oparin los llamó los coacervados. Ahora bien, ¿cuándo entonces aparecen los primeros seres vivos? Bien, vamos a ver. Oparin dice que entonces los coacervados eran como pequeñas gotas que tenían una envoltura, un medio interno que los separaba del externo y que el medio interno permitía que dentro del mismo se realizaran distintas reacciones químicas. Otros investigadores hipotetizó que aparecerían como microesferas de proteínas formadas en
charcas calientes. Justamente los fósiles más antiguos que se han hallado hasta el momento, que son semejantes a las bacterias actuales, datan de 3.500 millones de años. ¿Sí? Como decimos recién, en ese periodo, después de 1.000 o 1.100 millones de años que se formó la Tierra. Algunos descubrimientos posteriores datan de hace 3.700 millones de años. Son algunos extrematolitos, ahora les voy a contar qué es eso, que fueron hallados en Groenlandia y que incluso superan a los fósiles que se habían descubierto de hace unos 3.500 millones de años. Los extrematolitos son estructuras que, como piedras, digamos, parecidos al coral, que crecen en los mares, en los océanos. Ahora, ¿qué importancia tienen los extrematolitos? En primer lugar, son la evidencia de vida más antigua que se conoce en la Tierra. Como les decía, se han hallado en Groenlandia 3.700, 3.800 millones de años, otros en Australia unos 3.500 millones de años. Pero aquí viene quizás lo más importante. Fueron los primeros oxigenadores de la atmósfera. ¿Por qué? Porque estaban formados por cianobacterias. Ahora les voy a contar cómo surgieron estas cianobacterias. Lo que debe quedar claro es que estas son los primeros seres vivos y que eran fotosintéticas oxigénicas, o sea, producían oxígeno. De tal manera que, bueno, desde hace mucho tiempo atrás, los extrematolitos poblados por cianobacterias están oxigenando a nuestra atmósfera. Ahora bien, los primeros seres vivos, según otro investigador, Hus, o como se pronuncia, el antepasado de todos los seres vivos, él lo llamó protobionte. Dice este investigador que a partir de este protobionte, que vendría a ser algo similar a el conservado de Oparin, permitió o surgieron los distintos modelos de células. Aquí hay dos características que deben ser comprendidas especialmente. Uno, la membrana, esta pielcita que yo les decía, que es la que diferencia el medio interno del externo y que permitió que dentro del medio interno se presentaran distintas reacciones químicas. La otra gran característica fue esta, de capaz de transcribir y traducir, o sea, transmitir la herencia genética a las generaciones que se seguían. O sea, todo lo que había adquirido a través de miles de millones de años, lo podía, en este caso, transmitir a las generaciones siguientes. Como les decía entonces, para evolucionar la membrana de proteínas y grasas, esto lo vamos a ver en la clase que viene, para poder diferenciar un medio interno y un externo. Y fundamentalmente la maquinaria de la transmisión genética, para transmitir todo lo que se había logrado a, los, a las generaciones siguientes. Se dice que los protobiontes fueron los precursores evolutivos de las primeras células procariotas. Cuando veamos células, vamos a ver que las primeras células efectivamente fueron las células procariotas. Una célula mucho más simple en su estructura y que nosotros, humanos y mamíferos, ya tenemos las células llamadas eucariotas. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, las primeras células que surgieron en ese caldo primitivo fueron heterótrofas anaeróbicas. Aquí, dos conceptos nuevos. De acuerdo a la manera como se obtiene la energía, un ser vivo puede ser autótrofo o heterótrofo. Si es autótrofo, ese ser vivo es capaz de sintetizar
sus propios nutrientes y energía a partir de materia inorgánica. Hoy por hoy, quienes hacen eso son las plantas, porque a partir del dióxido de carbono, minerales y el agua y la energía solar producen su energía y el oxígeno. Los heterótrofos somos el resto de los seres vivos, por cuanto necesitamos de otro ser vivo para obtener nuestra energía. Anaeróbica se diferencia de aeróbica. Anaeróbica es la no utilización del oxígeno para obtener la energía, mientras que la aeróbica es la utilización del oxígeno para sustraer la energía de los nutrientes. Nosotros somos aeróbicos, los seres humanos. ¿Por qué? Y porque ahora hay oxígeno en la atmósfera. Pero en este momento, recuerden que no había oxígeno. Por lo tanto, esas primeras células fueron heterótrofas porque consumían toda la energía que estaba disponible en ese caldo primitivo y anaeróbicas, no necesitaban el oxígeno. Ahora, como eso se agotó, allí, digamos que la vida tuvo dos opciones, o se extinguían o evolucionaban. Y efectivamente evolucionaron. Y allí aparecen las células o las primeras células capaces de sintetizar moléculas orgánicas a través de la reducción del dióxido de carbono. Allí aparece la fotosíntesis. Entonces aparecen las cianobacterias que veíamos recién. Esas primeras cianobacterias, ante el agotamiento, empezaron a ser autótrofas, se generaban su propia energía. Y como producto de la fotosíntesis, empezaron a liberar grandes cantidades de oxígeno. Empezaron a oxigenar la vida, la atmósfera en nuestro planeta. Entonces se entiende que a partir de este momento se inicia la liberación del oxígeno hacia la atmósfera, transformándola de algo reductor hacia una oxidante, tal como permite la actualidad. Es justo plantearse que hubiese pasado si no hubiesen surgido estas cianobacterias y hubiesen empezado a liberar oxígeno a la atmósfera. Si la vida se hubiera originado, o si a lo mejor se hubiese originado y no tendría las características que tiene actualmente. Como decíamos anteriormente, ante la gran cantidad de estrellas y planetas, probablemente existan otras formas de vida que no necesariamente dependan del oxígeno del agua. Bueno, en nuestro planeta así sería. Como para hacer un resumen, los protobiontes, 3.700 millones de años, las primeras células procariotas que eran heterótrofas anaeróbicas, luego, ante el agotamiento de la energía, surgen las células procariotas, pero autótrofas y anaeróbicas. Fíjense en que a medida que se fue oxigenando la Tierra, siguen las células procariotas, pero ya aeróbicas. Esto tiene una razón y esto lo vamos a entender más adelante. La producción de energía utilizando el oxígeno es mucho más eficiente que no utilizando oxígeno. Pero claro, a estas no les quedaba otra que ser anaeróbicas porque no tenían oxígeno. Las células que tenemos los seres humanos, que son eucariotas, surgen apenas hace unos 1.800 millones de años. Y también, como vamos a ver, bueno, tenemos seres que son autótrofos y heterótrofos, pero la gran mayoría de ellos hoy son aeróbicos, justamente porque tenemos oxígeno en la Tierra. Esto lo vamos a seguir viendo, pero las primeras células que dijimos son o fueron procariotas son de pequeño tamaño, son mucho más simples. Vamos a ver las diferencias en la clase de célula, pero aquí debe quedar claro
¿Cuál fue el hecho determinante para que se pasase de una célula procariota a una eucariota? Solamente para adelantarles, una célula eucariota es mucho más compleja y permite el desarrollo de seres vivos con mucho mayor complejidad que una célula procariota. Aquí otra vez llegamos a una hipótesis, por lo tanto, bueno, no sabemos si es cierto. La hipótesis se llama de la teoría endosimbiótica. ¿Qué sostiene la misma? Bueno, sostiene que en el pasado, hace 1800, 2000 millones de años, ya sea una célula procariota o una célula vegetal, esas células en principio eran heterótrofas, necesitaban otros organismos para sobrevivir. Y también eran anaeróbicos, o sea que eran mucho menos eficientes para obtener energía que si utilizaban oxígeno. Por otro lado, existían miles de millones de bacterias que eran aeróbicas. Esas bacterias, como ya dijimos, las cianobacterias, eran bacterias autótrofas y aeróbicas, o sea que producían sus propios nutrientes y o lo utilizaban de una manera mucho más eficiente. Endo es hacia adentro. La teoría sostiene que estas bacterias entraron dentro de las células e hicieron simbiosis. Por eso es endosimbiosis. A la célula más grande, claramente le convenía tener dentro de sí misma una bacteria. ¿Por qué? Porque producía su propia nutriente. Entonces no tenía que estar buscando nutrientes por allí. Y a su vez, la utilización de los nutrientes era mucho más eficiente que ella misma. Por otro lado, a la bacteria le convenía estar dentro de la célula. ¿Por qué? Porque tenía protección. Entonces, entró, hizo simbiosis, a las dos les era aprovechable que estuviesen de esa manera y por eso a partir de allí aparece esta teoría endosimbiosis. Esas bacterias a lo largo de miles de millones de años se transformaron en lo que serían las actuales mitocondrias y que forman parte de las células eucariotas. Efectivamente, vamos a ver más adelante que las mitocondrias en la célula eucariota tienen por función la producción de energía y que incluso el ADN, que es el material genético, va a estar solo en el núcleo de la célula. Sin embargo, también se ha hallado ADN en las mitocondrias y cuando se hace un análisis genético fino, se ha visto que el ADN de las mitocondrias es muy similar a de las actuales bacterias, lo que explica esta teoría endosimbiosis. Estos conceptos los vamos a retomar más adelante cuando veamos células. Ahora bien, imagínense que partimos en una teoría físico-química del origen de la vida, de cómo reacciones físicas dieron lugar a reacciones químicas que formaron las biomoléculas, las que se juntaron, formaron los coacervados, los protobiontes, las células procariotas y las cianobacterias oxigenando a la atmósfera y que actualmente lo siguen haciendo. Luego la aparición de las células eucariotas. A partir de ese momento, y gracias, como veremos, a la evolución, se ha dado una enorme diversidad biológica en nuestro planeta. Enorme a tal punto que tenemos que hablar de distintos reinos. Cada uno de esos reinos va a tener algunas características principales, que es la que yo voy a destacar aquí. El primer reino, el reino Moneras, tiene una organización procariota, que son más simples.
son unicelulares, o sea, una sola célula, y la mayoría de ellos son las bacterias. El reino protopistas, en este caso también se los llama a veces protista, bueno, allí hay algunos debates al respecto, pero en cualquier caso son organismos que tienen una organización eucariota. Recuerden que la célula eucariota es mucho más compleja en su estructura y da lugar justamente a seres vivos mucho más complejos. Y aquí también tenemos seres vivos unicelulares como una ameba o pluricelulares como algas, pero que no llegan a formar verdaderos tejidos. El tercer reino, el reino hongos o fungi, son eucariotas, unicelulares, pluricelulares también, son seres heterótrofos. Fundamentalmente, estos organismos, los hongos, son los descomponedores de organismos. Bueno, si dejamos una fruta o verdura para ver un tiempo, sabemos lo que pasa. O en el bosque está justamente lleno de hongos para descomponer la materia orgánica que va cayendo de los árboles y otros seres vivos, por supuesto. El reino plantas son eucariotas, son pluricelulares, tienen tejido, incluso algunos con órganos. Son claramente seres autótrofos. Las plantas, a través de la fotosíntesis, algo que ya hemos visto. Por último, el reino animales, son eucariotas, pluricelulares, tienen tejidos, órganos, aparatos, sistemas. Vamos a ver el sistema reproductor, sistema neuroendocrino. Y claramente somos seres heterótrofos en el sentido que, ya dijimos, necesitamos de otros organismos para sobrevivir. Acá aparecen los virus. Los virus, curiosamente, no pertenecen a ninguno de estos reinos, porque más bien pertenecen a un nivel de organización molecular. Tienen algunas características. Permanecen en estado inerte, o sea, sin vida, pero justamente para ser considerados como algo vivo, tienen que invadir un organismo vivo y ahí se transforman en ser vivo. Hablemos del virus del COVID, donde se tomaban células, por ejemplo, de los bronquios, las invadía y allí prosperaba el virus. A diferencia de las células eucariotas, que tienen ADN y ARN, solo tienen un ácido nucleico, tienen lo que se llama la cápsula, cápside, no tienen organelas, no tienen mitocondrias, no tienen retículo endoplásmico, complejo de Golgi, no se nutren, no intercambian energía, no respiran, no metabolizan, y no se reproducen por sí mismos, ya que justamente necesitan de un huésped, ¿sí? Como el caso del coronavirus, células de los bronquios, por ejemplo, o del HIV, células del sistema inmunológico. Hace unos pocos tiempos hubo un debate bastante intenso que se aceptaba que los 5 reinos que vimos anteriormente eran los imperantes, pero eh, a partir de hace unos pocos años hubo varios investigadores que, basados justamente en la secuencia génica del ARN ribosomal, separaron a partir de un progenitor común, que lo llamaron progenote. A partir de ahí se dividió en 3 dominios, y los 3 dominios los tenemos aquí. Ahí tienen los nombres: Archaea, bacterias, Eukarya. Bueno, fíjense que las características en realidad se dividen de acuerdo básicamente si son eucariotas, pero tienen los mismos reinos que veíamos recién. Los primeros son procariotas, unicelulares, no tienen núcleo, ni organelas. Lo que son las bacterias,
se consideran la raíz de toda la vida, y como decíamos, las cianobacterias eh, fueron los primeros oxigenadores. Y el restante, bueno, tiene que ver con todas las plantas, animales y hongos. Son debates que se dan en la biología, pero pues, sí está bueno que ustedes sepan la diferencia de los 5 reinos que hacíamos recién, y fundamentalmente las características de cada uno de ellos. Y hablando de características, vamos a las principales características de los seres vivos que nos van a permitir entender, a partir de la clase que viene, la composición química de los mismos. Veamos. En primer lugar, lo que es el metabolismo. El metabolismo implica la capacidad de sintetizar, la capacidad de obtener energía para subsistir. El metabolismo son las reacciones químicas en las cuales se construyen o se degradan compuestos químicos para obtener la energía. Por eso lo vamos a dividir en lo que es el catabolismo, que es la degradación de un compuesto en los seres heterótrofos, o el anabolismo, a través del ciclo de Krebs. Hasta ahí llegamos, es muy complejo. O lo que es el anabolismo, que es la síntesis de una molécula, y eso básicamente lo hacen los seres autótrofos. En cualquier caso, hacemos referencia siempre a lo que es el concepto de la homeostasis, en el sentido que si bien existe un intercambio de distintas sustancias y energía con el medio externo y el interno, pero todo ello es posible gracias al fenómeno de la homeostasis. O sea, los seres vivos somos homeostáticos, es decir, nos mantenemos en un relativo equilibrio, relativamente estable, o por lo menos se tiende a ese equilibrio. La autoperpetuación es otra característica de los seres vivos, en el sentido que decíamos al inicio, la vida tiene como principal objetivo, además de vivir, la reproducción, y la reproducción es la autoperpetuación de la especie, de generación en generación. Veremos estos conceptos de genética más adelante, cómo se transmite la información hereditaria de generación en generación. La organización específica y compleja. Si bien decimos que la unidad estructural de todos los organismos vivos es la célula, podemos ir para abajo o para arriba. Lo vamos a ver la clase que viene. Para abajo vamos a decir que una célula está formada por organelas, por biomoléculas, por átomos, e incluso podemos ir más abajo aún. Para arriba podemos decir también que existen distintos niveles de organización. Por ahora decimos que todos los seres vivos tienen una misma estructura básica que es la célula, y allí podemos encontrar seres unicelulares o pluricelulares, como por ejemplo este bonito árbol. La irritabilidad hace referencia a que los seres vivos respondemos a estímulos, que son cambios físicos o químicos, ya sea en el ambiente externo o interno. Esa irritabilidad provoca una respuesta, una reacción. Esta planta carnívora, cuando se mete un insecto en ese lugar, tiene una reacción y atrapa el insecto. Si ustedes se queman, hay una respuesta para retirar la mano. O esta planta, cuando la tocan, reacciona y cierra sus hojas como justamente una característica de la irritabilidad. La reproducción, que va de la mano de la autoperpetuación, pero más que nada hace referencia a que todos los seres vivos provenimos de otro ser vivo, contradiciendo claramente la teoría de la generación espontánea. Veremos más adelante que la reproducción puede ser sexual, y allí veremos lo que es la meiosis, o asexual, y haremos referencia a lo que es la mitosis. El crecimiento hace referencia al aumento del tamaño de una célula o el número de células. Bueno, es cierto que hay algunas plantas que crecen durante toda la vida, otros seres vivos durante determinadas etapas, pero hace referencia a la acumulación básicamente
de células. El crecimiento permite el desarrollo. Como un ejemplo, un bebé apenas nace no sabe caminar. A medida que va creciendo y madurando, los músculos, áreas cerebrales que tienen que ver con el movimiento, finalmente se desarrolla la capacidad de poder caminar. Entonces se entiende que el desarrollo necesita de el crecimiento y la maduración del sistema biológico que funciona como soporte. El movimiento, todos los seres vivos estamos en constante movimiento. No solamente nosotros que nos movemos para ir de un lugar al otro, las plantas buscando la luz o incluso dentro de la misma célula, las distintas organelas que se van moviendo todo el tiempo. El movimiento, claro está, nos permite adaptarnos al medio ambiente, evitando aquello que nos pueda producir daño y facilitando el acceso a algo que podamos necesitar. Todas estas características apuntan a la adaptación. Es una característica de los seres vivos y justamente es aquello que mejora la probabilidad de un organismo para sobrevivir. Estos conceptos también los vamos a retomar más adelante cuando veamos evolución. Y por último, y no menos desechable, es lo que tiene que ver con la muerte. Finalmente, todos los organismos vivos nos morimos. Cada uno tendrá sus creencias, si la vida continúa después de la muerte, o vamos a un lado o al otro. Pero lo que sí es cierto, y creo justo para todos los seres vivos, es que finalmente nos morimos. Muy bien, finalizada la clase entonces, esto nos va a permitir acceder a lo que tiene que ver con los conceptos de composición química, que es la clase que viene. Cualquier cosa, cualquier duda, por supuesto, lo solucionamos en clase. Que anden muy bien y nos vemos pronto.